Me llamo Emily y quiero contarles la aterradora experiencia que viví hace algunos años. Todo comenzó en una tranquila noche de verano, mientras estaba de vacaciones en un pequeño pueblo alejado de la civilización. Era un lugar pintoresco, rodeado de colinas cubiertas de exuberante vegetación y salpicado de casas antiguas con encanto rústico. La gente del pueblo era amable y acogedora, y parecía que el tiempo se había detenido en ese remoto rincón del mundo. Había alquilado una pequeña habitación de hotel con la intención de desconectar del ajetreo de la ciudad y conectar un poco más con la naturaleza. Durante el día, disfrutaba de largas caminatas por los senderos serpenteantes que se adentraban en el frondoso bosque cercano. Me encantaba perderme entre la naturaleza, escuchando el suave murmullo del viento entre los árboles y observando la danza de las mariposas multicolores. Pero a medida que caía la noche, el ambiente del pueblo cambiaba drásticamente. Una espesa niebla se arrastraba lentamente desde los bosques, envolviendo el lugar en un misterio inquietante. Las luces de las farolas parecían desvanecerse entre las sombras, creando un ambiente sobrenatural y siniestro. Esa noche, después de cenar en el único restaurante del pueblo, decidí dar un paseo por los alrededores antes de regresar al hotel. Caminaba por un oscuro sendero rodeado de altos árboles cuando noté una extraña luz en el cielo. Era un destello verde brillante que parecía acercarse rápidamente hacia mí. Me quedé paralizada por un momento, pero mi curiosidad pudo más y seguí caminando hacia la fuente de esa extraña luz. A medida que me acercaba, pude ver que no era una estrella fugaz ni un simple destello. Era una nave espacial. Su forma era desconocida para mí, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Emitía un zumbido ensordecedor y su superficie estaba cubierta de extraños símbolos y luces intermitentes. De repente, la nave aterrizó frente a mí, levantando una nube de polvo y hojas secas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me acercaba con cautela. La compuerta se abrió lentamente, revelando una luz brillante y cegadora que emanaba desde el interior de la nave. No sé por qué lo hice, como si algo me llamase, me adentré en la nave. Todo estaba cubierto de un metal frío y reluciente. El interior era muy diferente a lo que imaginaba. No había criaturas alienígenas ni tecnología avanzada, solo un corredor estrecho y oscuro que se extendía ante mí. Además, era muchísimo más grande de lo que parecía desde el exterior. Caminé con cuidado, siguiendo el camino iluminado por luces intermitentes. De repente, me encontré en una sala circular con paredes transparentes. Desde allí, pude ver un paisaje surrealista, un vasto y oscuro bosque lleno de criaturas extrañas y perturbadoras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba cómo esas criaturas se movían furtivamente entre los árboles. Parecían seres de pesadilla, con extremidades retorcidas y ojos brillantes que se deslizaban por el follaje. Su aspecto grotesco y su forma de moverse eran completamente alienígenas, nada parecido a cualquier forma de vida terrestre que hubiera visto antes. Aunque sentía un profundo miedo y desconcierto, una extraña fascinación me impulsó a observar más de cerca. Me acerqué a las paredes, como si fuera un mirador. Me preguntaba qué tipo de seres habitarían ese lugar y qué pretendían hacer conmigo. Por un momento pensé que únicamente querían compartir ese lugar conmigo. De repente, las luces de la nave se apagaron y quedé sumida en la oscuridad. El silencio se hizo aún más intenso, solo interrumpido por mis propios latidos acelerados. Me sentí completamente vulnerable y a merced de lo desconocido.
Intenté controlar mi respiración, pero era difícil contener el pánico que se apoderaba de mí. Fue entonces cuando una sombra se movió rápidamente hacia mí desde el rincón oscuro de la sala. Mi corazón dio un vuelco mientras intentaba retroceder, pero algo me sujetó con una fuerza sobrenatural mientras me alzaba del suelo. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba atrapada, indefensa frente a la criatura que se acercaba. La sombra se materializó frente a mí, revelando una figura alta y esbelta, con una piel pálida y translúcida. Sus ojos, de un color brillante y penetrante, parecían contener el cosmos mismo. Me invadió un escalofrío, una sensación de que estaba frente a algo que superaba mi comprensión humana. La criatura extendió sus largos y delgados dedos hacia mí, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Su rostro carecía de expresión, pero podía sentir una presencia malévola emanando de ella. Intenté retroceder, luchando desesperadamente por liberarme, pero sus garras se clavaron en mi piel, provocando un dolor agudo y punzante. La criatura habló en un tono gutural y desconocido, y aunque no entendía sus palabras, el terror que se transmitía era evidente. Parecía exigir algo, como si estuviera buscando información o realizando algún tipo de experimento. Traté de resistirme, de luchar contra su agarre, pero mi fuerza era insignificante en comparación con la suya. Acercó la mano que le quedaba libre a mi frente y de repente, sentí una fuerte presión en mi cabeza, como si alguien estuviera escarbando en mi mente. Las imágenes y recuerdos comenzaron a mezclarse en mi cabeza, confundiéndome y desorientándome. La criatura estaba extrayendo información de mi cerebro, como si buscara algo específico. Mientras luchaba por mantener mi cordura, en un acto desesperado, recordé la teoría que había leído sobre las frecuencias sonoras y cómo algunos seres alienígenas eran sensibles a ellas. Reuní todas mis fuerzas y emití un grito desgarrador lo más agudo posible, un grito que reflejaba mi miedo y mi voluntad de sobrevivir. El sonido llenó la sala y pareció resonar en todo el bosque exterior. La criatura soltó un chillido inhumano, cubriéndose los oídos con sus manos. El dolor que sentía en mis extremidades disminuyó. Aprovechando ese momento de debilidad, logré zafarme de su agarre y salí corriendo hacia la salida de la nave. Atravesé el largo corredor a toda velocidad y crucé la puerta de la nave. El bosque oscuro se extendía frente a mí, pero no me importaba lo aterrador que pareciera. Corrí tan rápido como pude, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. No me atreví a mirar atrás, temiendo encontrarme con la criatura persiguiéndome. Mientras corría, sentí el aire frío cortar mi rostro y el sonido de mis propios pasos resonando en mis oídos. Cada vez que tropezaba con una raíz o una roca, me levantaba rápidamente, empujando mi cuerpo más allá de sus límites. La urgencia de escapar me mantenía impulsada, superando cualquier dolor o cansancio. Finalmente, vislumbré la luz tenue de una cabaña en medio del bosque. Me acerqué con precaución, golpeando la puerta con desesperación. Un anciano de aspecto amable me abrió, al ver mi rostro desencajado y lleno de terror, me invitó a entrar. Le conté mi encuentro con la criatura alienígena y cómo había logrado escapar. Aunque parecía incrédulo al principio, sus arrugados ojos reflejaban una chispa de comprensión. El anciano se presentó como James y me habló sobre las leyendas y los relatos antiguos que contaban sobre encuentros con seres de otros mundos en aquellos bosques. Según él, el pueblo había sido un lugar frecuentado por seres extraterrestres desde tiempos remotos. Algunos creían que estos seres buscaban algo específico en las mentes y las emociones humanas,
como si estuvieran estudiando la esencia misma de lo que significa ser humano. Otros, en cambio, los consideraban como seres malévolos, alimentándose del miedo y el caos que generaban. James me ofreció refugio en su cabaña y me advirtió sobre los peligros de regresar al bosque por la noche. Según él, los seres alienígenas eran mucho más activos y agresivos cuando la oscuridad cubría el paisaje. Me contó historias escalofriantes de personas que habían desaparecido sin dejar rastro, llevadas por las criaturas hacia un destino desconocido. Él mismo había tenido una vivencia similar a la mía, y se había mudado a esa cabaña para poder conseguir pruebas de lo que le había pasado. Incluso me enseñó fotos que había conseguido, pero todas eran borrosas. Según compartía sus historias conmigo, recordé el bosque de dentro de la nave y las criaturas que parecía haber dentro. En mi cabeza resonó la posibilidad de una especie de zoológico alienígena. Pasé la noche en la cabaña, tratando de procesar todo lo que había experimentado. Cada ruido del bosque, cada sombra que se movía más allá de las ventanas, me recordaba a la presencia de los seres alienígenas. Me preguntaba qué habrían buscado en mi mente y por qué habían dejado que escapara. Seguramente podrían haber cerrado las puertas a mi paso, o haberme vuelto a atrapar si hubieran querido. Las preguntas se acumulaban en mi cabeza. Con el amanecer, James me acompañó de regreso al pueblo, asegurándose de que estuviera a salvo. Después, me dirigí directamente a la comisaría local y les conté mi encuentro con el ser alienígena. Aunque algunos me tomaron por loca, otros mostraron preocupación genuina por mi estado de shock. Desde entonces, nunca he vuelto a aquel lugar apartado. Aunque la pesadilla de aquel encuentro alienígena continúa acechándome en mis sueños, también me ha dejado con un insaciable deseo de comprender el misterio que yace más allá de nuestro mundo. Hoy en día, me he dedicado a investigar y recopilar información sobre avistamientos y encuentros alienígenas. Trabajo en estrecha colaboración con James y otros investigadores y comunidades interesadas en el tema, compartiendo nuestros hallazgos y experiencias para tratar de desentrañar los secretos del contacto extraterrestre. A medida que profundizo en mi investigación, descubro más historias de personas que han tenido encuentros similares al mío. Las similitudes en los relatos, las descripciones de las criaturas y los efectos en la mente y el cuerpo de las víctimas son sorprendentemente consistentes. Esto solo refuerza mi convicción de que hay una presencia alienígena entre nosotros, observándonos y estudiándonos en la oscuridad. Continúo con mi trabajo y me debato entre dejar la investigación y seguir con mi vida, o dedicarme plenamente a esto, pese a que muchos nos tachen de locos. Aún así, no puedo ignorar la fascinación que siento por lo desconocido. Cada avistamiento, cada testimonio, alimenta mi curiosidad y mi deseo de desvelar los misterios del universo. Estoy dispuesta a arriesgarme y enfrentar los peligros que puedan surgir en mi búsqueda de respuestas. La noche en que fui una presa alienígena sigue atormentándome, pero también me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Siento una conexión especial con aquellos que han vivido experiencias similares, una camaradería basada en el conocimiento compartido de lo inexplicable. Hoy, comparto con vosotros mi historia, para que todo aquel que haya tenido una experiencia similar, sepa que no está solo, que hay más gente como ellos. Estoy decidida a seguir explorando el reino de lo desconocido. Mi experiencia como presa alienígena ha dejado una huella indeleble en mi vida, y ahora me encuentro inmersa en una búsqueda interminable de la verdad. En un mundo lleno de misterios sin resolver, estaré allí, desafiando mis miedos y enfrentando lo inexplicable, con la esperanza de que algún día se revele la verdad última de la presencia alienígena en nuestra realidad.